Bueno, pues, ¿cuál es mi propósito con este video? Frustración, supongo. Frustración de ver lo estúpidos que son los argumentos de muchas personas. Personalmente, yo creo que la mayoría de la gente en contra de la inclusión forzada no tiene ni pies ni cabeza cuando les llega el momento de razonar sus opiniones sobre la inclusión en los medios. Toda esta indignación me parece un festival de exageración e hipocresía. Solo escucho puros argumentos emocionales y súper selectivos, en los que ponen estándares extra a personajes minoritarios o LGBT que no usan en ningún otro tipo de personaje. La verdad me da mucha frustración que el nivel del discurso sobre este tema sea tan bajo y digan cosas que son completamente falsas y sin sentido. Pero igual, todo el mundo se la come porque esa es la narrativa más prominente en redes sociales. Y la gente solo busca lo que sea que les confirme sus propias creencias, aún así sea un video en YouTube que hace cero sentido. Así que decidí listar los puntos de conversación más estúpidos que se han estado tirando al aire. Primero que nada, quiero decir que estoy de acuerdo de que la inclusión en los medios hoy en día está en su mayoría forzada, ya que es bastante obvio que los medios en general y principalmente Hollywood hacen esta inclusión por el simple hecho de querer ser inclusivos. Y esta motivación de querer ser inclusivos viene del dinero. Aunque estoy seguro que algunas veces haya directores, escritores, productores, etcétera, que quieran hacerlo con el deseo genuino de ayudar a estas comunidades. No estoy diciendo nada que nadie sepa ya. El dinero está detrás de todo, así que para empezar hay que dejar claro que Hollywood no tiene una agenda política más allá de hacer lo que sea que les dé más dinero. Hollywood solo sigue el dinero y si la gente quiere inclusión, Hollywood da inclusión. Lo cual también debería dejar en claro que si la inclusión está en todas partes es porque la mayoría de la gente está de acuerdo con que esté ahí. Así que quiere decir que la inclusión es algo que la gente quiere. Así que si eres de esas personas que quieren deshacerse de la inclusión en películas o videojuegos o lo que sea, te recomiendo volverte comunista porque esto es culpa del libre mercado en el capitalismo, baby. Así que sí, yo pienso que la inclusión muchas veces es forzada, pero aún así no pienso que sea mala. Muchas personas piensan que el simple hecho de que sea forzada hace la historia de la película, serie, videojuego peor. Y de hecho también estoy de acuerdo con esa afirmación. Y entonces tú estarás pensando, ¿cómo puedes pensar que hace la historia peor, pero aún así pensar que no es mala? Bueno, ya hablaremos más a detalle de eso conforme avance el video. Primero quería discutir los argumentos más ridículos. Empecemos con el clásico, no es fiel al original. Este argumento debería ser tan fácilmente refutado con el simple hecho de que el guionista, director, productor, diseñador de videojuegos nunca dijo que era su meta el ser fiel al material original. Pero por alguna razón esta explicación no es suficiente para algunos. Lo han defendido con argumentos como que le falta el respeto a la historia. Entiendo que en historias basadas en la vida real tal vez sea posible que se le falte el respeto, ya que hablamos de personas reales y a estas personas o sus familiares les puede gustar o no esa representación o incluso ofenderlos. Un ejemplo claro sería la película Érase una vez en Hollywood, en la cual la hija de Bruce Lee le ofendió la representación de su padre, en el cual lo hicieron ver como un debilucho al perder contra Cliff, ya saben, uno de los protagonistas de la película. Pero si hablamos de gente que murió cientos de años atrás, no creo que sea algo de lo que deberíamos preocuparnos. No sé tú, pero yo creo que ayudar a la gente que está viva hoy en día es mucho más importante que respetar a alguien muerto. Más aún si este murió hace muchos años. Suena un poquito más importante, no sé tú. Además, incluso si el familiar de la persona de la que se está haciendo una adaptación está viva, si ésta cree que es ofensivo que su familiar sea adaptado como negro o LGBT, por ejemplo, la verdad no creo que deba importarnos lo que esa persona crea o diga. No sé tú. Además, si nunca se dijo que serían fieles al original, entonces ¿por qué sería una falta de respeto? ¿No sería una falta de respeto solo si se afirmara que sí fuese así como se veía esa persona en la vida real, siendo así que están directamente tratando de cambiar la historia de la vida real? Si no se comercializa como verdadera, simplemente no veo dónde está ese daño. Otro argumento estúpido es algo así como lo que dijo el Mundo de Soul en el debate que tuvo con Esquizofrenia Natural.
Lo cual es lo siguiente. Pero acá ellos, no, ¿en qué momento Sony sale a decir, quiero hacer un documento, quiero hacer algo que sea absolutamente fiel en todo sentido? Nunca, creo que ninguna película sale y dice quiero hacer algo fiel, sino que te lo demuestra. Entonces llevaron al espectador. ¿Por dónde empezar con este comentario? No te lo dice, sino que te lo demuestra. O sea que según él, está bien ignorar por completo el hecho de que un estudio o producción salga y explícitamente diga, no, nuestra meta no es ser fiel al material original. Está bien para él ignorar eso solo porque en tu opinión, por la razón que sea, si estaban siendo fieles, aunque lo dijeron explícitamente antes. Por cierto, en este debate hablaban sobre un personaje nórdico llamado Angerboda, no sé si se pronuncia así, la cual será mostrada como negra en el nuevo juego de God of War. Y originalmente, supuestamente es blanca, ¿no? En la mitología. Y según Saul, no debería ser negra porque no es como la de la mitología. Y el juego, según él, a pesar de que Santa Mónica Studios siempre ha dejado en claro que se están tomando libertades creativas, según Saul, este está rompiendo con la veracidad que había tenido el juego hasta ahora. O sea, según él, el juego en el que hay un semidios griego, el cual es el padre del dios nórdico Loki, en el cual, por cierto, ya hay muchos personajes que se ven diferentes a los originales en comparación con la mitología. Según él, ese es un juego que había sido verosímil hasta ahora para él. O sea, ¿cómo es que puedes siquiera pensar en que puedes defender tu posición en base a verosimilitud en un juego como este? ¿Cómo es que puedes tener las agallas de decir algo tan obviamente falso, aún teniendo tantos ejemplos en tu contra? Es por eso que digo que esta gente está súper sesgada. Este tipo de cosas para mí lo hacen obvio. Pero una pregunta más importante que deberías hacerte a ti mismo es ¿por qué pones la línea en el color de piel? ¿Por qué es el color de piel lo que te hace indignarte tanto, en vez de todos los ejemplos ya mencionados? Al fin y al cabo, un semidios griego siendo padre de un dios nórdico es tan veraz como que Angerboda sea negra. Y no sé tú, pero yo nunca he visto a la gente quejarse en redes sociales de esta inverosimilitud, ¿verdad? Así que no me vengan que lo que realmente les molesta es la infidelidad al material original, porque eso es pura mierda. Es esa selectividad de la que tienen que darse cuenta que tienen, ya que en una mano te dicen que no ser fieles al original está mal siempre, y al mismo tiempo están, oh por Dios, qué cool, estoy en un juego que estoy en la Segunda Guerra Mundial en el que puedo brincar de mi avión, tirarle un misilazo en toda la cara a Hitler y luego caer en un segundo avión mientras me fumo un puro, oh yeah. Y sí, yo estoy al tanto que la gente también se queja de este tipo de ridiculeces sin sentido en películas como Rápido y Furioso, pero el tipo de crítica es fundamentalmente diferente. En el caso de Rápido y Furioso la gente lo hace con un tono burlesco, así como están todas ridículas esas películas, manejan de un edificio a otro y a través de un montón de explosiones y luego salen ilesos. Pero nunca verás el mismo tipo de críticas y quejas que se les hace a las películas con inclusión, como cuando dicen bien apasionados y serios, no comprar ese juego, no me gusta que me fuercen una agenda política por la garganta. Lo cual me lleva a mi siguiente punto, el cual es pues eso mismo, el típico ¿por qué lo hacen político? Dejemos en claro primero el hecho de que todas las historias tienen un fin político, lo quieran o no. De hecho estaría dispuesto a decir que casi todo lo que hacemos es político. Y eso es porque cuando digo político me refiero a tratar de promover una idea filosófica sobre cómo ver el mundo y comportarse en la sociedad. Y dejemos claro que esta no es solo mi definición, es también la definición que usan las mismas personas que dicen ¿por qué lo hacen político? Al fin y al cabo ellos se quejan de que les están forzando por la garganta una ideología progresista. Así que quiero dejar en claro que estamos usando la misma definición de político. Y si seguimos esa definición nos damos cuenta que todas las películas tienen un fin político. Desde películas tan explícitas como la de Desaparecido sin rastro de Nicolas Cage, que trata de convencerte de creer en Dios o si no, no te irás al cielo. Hasta una película de guerra, cualquiera, que solo te muestra su lado para así deshumanizar al otro lado, ya sea un país o lo que sea.
e incluso hasta películas para niños en las que te dan la simple moraleja de no juzgar a los demás sin conocerlos, no robar o no mentir. Todas estas son películas con fines políticos, repito una vez más, según la propia definición de las personas que se indignan con películas que muestran inclusión. Incluso el simple hecho de negarse a consumir una película que te fuerza una ideología y decirlo en una plataforma pública, estás promoviendo el mensaje político de no consumir medios de entretenimiento con mensajes políticos. Sí, el ser antipolítico es político, así que no hay escape de la política. No es por nada que el mismísimo Aristóteles fue el que proclamó que los seres humanos somos un animal político. Así que el decir que no te gusta tal película porque es política o porque te están forzando una política es una completa mentira. Lo único que pasa es que no te gusta esa política específica. Entonces, si es que yo pienso que no les gusta esta política en específico, ¿qué estoy tratando de decir? Los estoy llamando racistas, homofóbicos y misóginos porque no pueden ver a una persona negra, LGBT o mujer en un juego o película sin indignarse. No necesariamente. Aunque estoy seguro que algunos pocos de ellos sí que son racistas por el simple hecho de que la gente racista existe. Aún así, yo no creo que la vasta mayoría tenga un problema con un carácter intrínseco de estos personajes, de estos grupos de personas. Y estoy en desacuerdo con toda la gente que llama racistas a estas personas solo porque no les gusta la inclusión o se quejan de ella. Lo que yo creo es que esta gente tiene un sesgo. Y al ver cuántas visitas obtienen todos estos videos sobre cómo la inclusión es mala, es fácil de adivinar de dónde viene este sesgo. La verdad es que no tengo muy claro dónde se originó exactamente esta opinión, pero al mismo tiempo no creo que sea importante. Lo que me queda claro es que esta ha sido la opinión más prevalente en redes sociales cuando hablamos de inclusión en los medios por muchos años ya. Así que yo pienso que la razón por la que saltan cada vez que cambian a un personaje blanco por uno negro o a un hombre por una mujer en un reboot no es por racismo o sexismo hacia estos grupos de personas. Yo pienso que es más que nada porque tienen un sesgo en contra de la inclusión y relacionan a estos grupos con la inclusión. Pero también al leer varios de los comentarios y tweets que esta gente postea, te das cuenta que muchas de estas personas son víctimas de la normalización que se ha hecho por décadas del protagonista hombre blanco heterosexual. Esta palabra, normalización, es de lo que se trata todo esto. Normalización es justamente lo que la gente trata de darle a las mujeres, las minorías, a los LGBT, cuando los ponen en estos medios. Es para que algún día sean tan normales como el hombre blanco hetero. Y con suerte la gente deje de pensar que cada vez que se pone una minoría, mujer o persona LGBT como protagonista, lo estén haciendo por tratar de ser inclusivos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque estos grupos aún no están normalizados, al menos en los ojos de muchas personas. Algún día tal vez, pero por ahora no del todo. Hay un meme muy bueno sobre la indignación de estas personas con estas cosas en los videojuegos, por ejemplo. Y el meme dice así: los gamers están convencidos de que solo hay dos razas, blanco y político, dos géneros, hombre y político, dos sexualidades, hombre y político. O sea, ya entienden lo que digo. Un buen ejercicio para hacerte a ti mismo, para demostrarte cómo el hombre blanco hetero ha sido normalizado, es el hacerte esta pregunta: ¿cuáles son los insultos que usualmente se usan en contra de estos grupos minoritarios? De seguro se te vienen ya varios a la mente. Palabras como la N palabra hacia los negros en Estados Unidos, ya sabes, esa palabra en inglés. Luego la M palabra en países hispanohablantes que se usa contra los homosexuales. Sí, ya sé que está medio ridículo decir M palabra, pero nunca se sabe con YouTube. Es la palabra que rima con paprika. Y luego está la broma que se usa contra mujeres cuando se enojan diciéndoles: ¿estás en tu periodo? Y más insultos de ese tipo que son dirigidos a esos grupos simplemente por su raza, sexo u orientación sexual. Ahora piensa, ¿qué insultos usualmente se usan en contra de una persona blanca? Para insultar a una persona blanca usualmente tienes que primero saber algo de esa persona en específico. Tienes que conocer una característica de la que valga la pena insultar. O también te burlas de una característica suya que no es intrínseca a ser blanco, como ya sea una cabeza grande o ser calvo, por ejemplo, no sé.
Y no estoy siendo absolutista. Yo sé muy bien que la gente negra, mujeres o LGBT, no se les insulta solo sobre sus características intrínsecas. Y también estoy al tanto de que hay insultos basados en características intrínsecas hacia los blancos. Lo único que digo es, en promedio, ¿a cuál de estos grupos les pasa mucho más seguido? Seamos honestos. Por si no les queda claro, lo que estoy tratando de hacer notar aquí es cómo a mucha gente lo primero que les viene a la mente sobre estos tipos de grupos es el hecho de que sean eso, negros, gays o mujeres, lo cual les pasa mucho menos al hombre blanco hétero, y eso es porque están más normalizados. Ya ven a dónde voy. Es algo así como lo que les pasa a los chicos esos que todos conocemos que nunca han tenido novia y cómo ese chico se comporta diferente alrededor de las mujeres. Él no tiene amigas mujeres y las únicas mujeres con las que habla son su mamá y sus tías. Las mujeres no están normalizadas en su vida. Así que cuando interactúa con una solo piensa, mujer, 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 viene una mujer. ¿Qué le digo? Es una mujer, ¿qué hacen las mujeres? ¿Sí me entiendes? Es lo principal que ven en ella, que es mujer. Es por eso que para calmarle los nervios a este tipo de chicos, como consejos le decimos, tranquilo, solo trátala como tratarías a un hombre. Ella es una persona normal como tú y yo. Después de todo, le tenemos que recordar que son normales, ¿sí me entienden? Porque para él no son normales. Y también un pequeño paréntesis es que la normalización obviamente depende del contexto, ¿no? Y del lugar. Si ves una mujer en un salón de clases de programación, ella como mujer no está normalizada ahí. Y en el caso de un hombre, si estuviera trabajando de enfermero, él como hombre no está normalizado en ese campo de trabajo tampoco. El hombre blanco hetero es un arquetipo con el que todos hemos estado familiarizados por décadas. Y las minorías, mujeres y LGBT también son gente normal, pero no estamos tan familiarizados con ellos en los medios. Así que esa es la meta de la inclusión, normalizar, darles representación a estos grupos con el fin de que el mundo se familiarice con ellos y así acabar con estereotipos y discriminación hacia estos grupos. Otra función que la normalización cumple es la de, valga la redundancia, hacer sentir a este grupo de personas normales. Ya que nosotros en términos generales como humanos, lo queramos o no, nos identificamos con gente que se ve como nosotros. Obviamente no incluyo absolutamente todos, repito, hablo en términos generales. Al ver gente que se ve como nosotros en los medios o en posiciones de poder, nos hace a nosotros y especialmente a los menores a pensar, mira esa persona, se ve como yo, mira todo lo que obtuvo y lo que logró, tal vez yo también pueda. ¿Sí entiendes? Algo por el estilo. Y no, tampoco estoy diciendo que no nos podamos identificar con gente que no se vea como nosotros, ya que los humanos somos muy complejos y nos podemos identificar con muchas características de una persona, ya sea experiencias, personalidad, nacionalidad y por supuesto también raza y género. Porque hay mucha gente que dice, a la gente no le importa que un personaje se vea como ellos para empatizar con él o para sentirse representado, solo les importa su personalidad y su desarrollo como personaje. Ya sabes, eso de que a la gente no le importa que alguien se vea como ellos, ese tipo de cosas. Al contrario de esta gente, yo no me estoy sacando todo lo que digo y lo mío no son simples conjeturas como esas. Hay varios estudios con evidencia empírica sobre cómo la representación de un grupo de personas en los medios motiva a personas de estos grupos a perseguir carreras en campos en los que antes no lo hacían tanto. Uno de estos es el estudio llamado el efecto Scully. En este estudio se trata de probar cómo es que la representación de un modelo a seguir para las mujeres en los medios es profundamente influyente y cómo este personaje rompe el molde que se tenía hasta ese entonces en los medios sobre el rol de las mujeres y cómo ella influenció a muchas mujeres a estudiar en carreras científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas, o como se abrevia en inglés, STEM, los cuales eran campos en los que las mujeres por mucho tiempo habían sido subrepresentadas. Dana Scully es uno de las protagonistas del famoso dúo de la serie Los Expedientes Secretos X. Scully es una agente del FBI y doctora en medicina, retratada como un personaje fuerte, inteligente y analítico. Scully fue una increíble fuente de motivación para muchas espectadoras mujeres que crecieron viéndola constantemente romper el estereotipo de la damisela en problemas, salvando el día con su inteligencia y determinación. Ella era la lógica,
la escéptica, la cual servía como balance para su compañero Mulder, que era más errático y espontáneo. En este estudio se logra demostrar un claro vínculo entre las mujeres que vieron esta serie en su juventud y cómo muchas de ellas terminaron escogiendo carreras en campos STEM. Hicieron una encuesta al grupo de mujeres que primero tenían que cumplir el requisito de ser mayores de 25 años, porque a esta edad es normalmente cuando se terminan los estudios universitarios. Fue una encuesta a la que se optaba voluntariamente, pero le dieron muestras de más a mujeres que vieron el show y a mujeres que trabajaban o estudiaban una carrera STEM. Algunos de los resultados muestran que el 50% de las mujeres que estaban familiarizadas con Dana Scully dijeron que ella aumentó su interés por campos STEM. El 50%. El 63% que estaba familiarizada con Scully dijeron que ella aumentó su creencia de que los campos STEM eran importantes. Y también calcularon que era un 43% más probable que persiguieran una carrera STEM si eran mujeres dentro del grupo que vio el show más de 8 veces. Y muchas más estadísticas por el estilo. Dejo el estudio en la descripción para que lo chequen. El estudio demuestra cómo es que un poco de representación femenina en una mejor luz es beneficiosa para ayudar a todas estas chicas y mujeres a ver el mundo de forma diferente. Citando la conclusión del estudio, los descubrimientos de este estudio confirman lo que anteriores investigaciones habían establecido ya, que los medios de entretenimiento son influyentes en nuestras decisiones de la vida. Es fácil descartar los medios de entretenimiento como simple entretenimiento, pero medio siglo de investigación de ciencias sociales demuestra que los personajes, imágenes e historias en los medios le dan forma a nuestro día a día en formas significativas. Y esto lo sabemos todos ya, ¿no? Todos sabemos que los medios son influyentes. Los hombres se quejan de cómo las películas románticas le dan estándares muy altos a las mujeres sobre relaciones. Las mujeres se quejan de cómo les da malos estándares sobre el sexo a los hombres. Todos sabemos cómo los niños son influenciados por las caricaturas que ven de niños. Todos tenemos ese compañero o compañera ridícula del salón al que le gusta actuar como el personaje de su programa favorito. Y cómo los padres hacen todo lo posible para asegurar que sus hijos no vean ciertos programas que les den malas influencias. Y sin mencionar que esa es la razón por la que le tememos a la propaganda, porque históricamente sabemos que una población de un país entero puede llegar a ser manipulada a través de la influencia de los medios. También encontré un artículo en el que analizan varios estudios. No estoy seguro si se le puede considerar como metaanálisis, pero se trata sobre la historia de los medios y cómo estos han aportado al distanciamiento social, al racismo y al sentido de alteridad hacia las minorías, o que estas mismas minorías sienten alteridad. En uno de estos estudios en Estados Unidos en 1946, varios investigadores analizaron cientos de contenidos de ficción en revistas populares para determinar qué tipo de personas aparecían en estas historias y cómo eran tratados. Su análisis reveló que el 100% de estadounidenses blancos anglosajones fueron tratados mejor en calidad y cantidad en relación a las minorías, las cuales incluían negros, mexicanos, judíos, etc. En 1947, Paul Lazarsfeld investigó el concepto de propaganda de tolerancia, el cual discutía que los medios podrían promover una relación más amigable entre razas. Suena bastante familiar, ¿no? Él decía, si podemos vender jabón a través de los medios, ¿por qué no vender buenas relaciones entre razas también? Pero una de las desventajas de esa propaganda era que posiblemente reforzara la intolerancia en aquellos que ya tenían actitudes discriminatorias. Se los juro, este cabrón leyó el futuro. Esta madre suena como lo que está pasando ahora. Los estudios sobre la representación de minorías en los medios se volvieron muy populares después de que se llevó a cabo un reporte llamado el Reporte Kerner en 1968. El Reporte Kerner fue una investigación llevada a cabo por una comisión establecida por el mismísimo presidente de Estados Unidos de aquella época, Lyndon Johnson. La motivación de esta investigación era averiguar las causas del llamado largo y cálido verano de 1967, el cual se refiere a los 159 disturbios hechos por la comunidad afroamericana alrededor de todo Estados Unidos en el verano de 1967.
Después de 7 meses de investigación, llegaron a la conclusión de que hubo varias causas para los disturbios, para su motivación para hacer esos disturbios. Se le culpó a la falta de oportunidad económica, falta de programas sociales, brutalidad policíaca, racismo y la orientación hacia los blancos que tenían los medios. Así es, se les dedicó un capítulo entero a la responsabilidad de los medios en este reporte. Ya para la segunda mitad del siglo XX, los estudios sobre minorías y los medios se convirtieron en un campo de investigación académico por sí solo. Y muchos de estos estudios revelaron una tensión entre los productores de noticias, la gran mayoría perteneciente a la población blanca, y las minorías, alimentando los estereotipos que tenían los ciudadanos blancos, y la falta de cobertura de comunidades minoritarias contribuyó a considerar a las minorías como otros, como si no fueran ciudadanos regulares. Para los 2000, la mayoría de los investigadores culpaban a los medios masivos por alimentar tergiversaciones sobre minorías y por fallar en mostrar la verdadera diversidad de las sociedades, porque lo mostraban todo como si fuera blanco y no mostraban las facetas de la vida de las minorías. Así que ese es el beneficio de la inclusión: ayudar a estos grupos minoritarios a estar en una mejor luz, disminuir la discriminación hacia ellos, armonizar las relaciones entre razas y hacerlos sentir que tienen la misma capacidad para el éxito como cualquier otra persona. Es por eso que no estoy de acuerdo también cuando sí, son inclusivos, pero lo hacen retratando el estereotipo de estos grupos. Lo que terminan haciendo es normalizar, pero el estereotipo, y pues eso es obviamente malo. También hay inclusión mala, no voy a decir que no, por supuesto que la hay. Pero si lo que tú quieres hacer es venir a demostrarme que la inclusión es mala, entonces tienes que demostrarme un mal que supere a todo este bien que acabo de mencionar. O trata de refutar lo que dije aquí, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es simplemente venir y decirme: pero es que no tiene sentido, los negros no son nativos de este país. O ¿por qué lo hacen gay? En el libro decía que tenía novia. ¿Por qué arruinan estos detalles minúsculos tan insignificantes? ¿Por qué, malditos progres? ¿Sí me entiendes? Lo siento, pero eso no es suficientemente bueno en lo absoluto. Eso no es un buen argumento, porque estás poniendo mínimas incongruencias en la historia que ni siquiera afectan a la historia en gran escala antes que todo este beneficio social. Y si lo único que tú haces es criticar cómo la inclusión a veces lleva a mal contenido, pero no crees que la inclusión sea mala o te quieres hacer de ella, hey, en ese caso esta parte del video no va dirigida a gente como tú. No estoy diciendo que no se le pueda criticar, pero si eres una de esas personas que quiere deshacerse de la inclusión, solo te pido que veas la balanza y veas que está más del lado de los beneficios que de las desventajas, ¿sí me entiendes? También quería hablar brevemente sobre un punto que ya no es tan popular, gracias a Dios, por lo ridículo que se oye, el cual es la preocupación de que al normalizar a los LGBT, los niños se hagan LGBT, ya sabes. Si ve a besar a esos hombres, se va a hacer gay, quítale, cámbiale canal. Ya sabes, la típica queja boomer de: se van a volver gays al ver tanta jotería en la tele, La única razón por la que cubro este punto es porque hay un youtuber llamado Odio2Post, el cual tiene un video sobre inclusión forzada, el cual obtuvo muchas visitas, en el cual está reaccionando a un video sobre Alfreli, el cual es un video sobre la inclusión, en el cual afirman que niños viendo besar a personas del mismo sexo en la tele no los hace gays. Odio2Post reclama que esto no es del todo cierto, que están equivocados, y para demostrarlo nos enseña un estudio sobre cómo los niños son influenciados por la televisión. Nos muestra un estudio, lo cual lo hace ver muy legítimo su crítica, ¿no? Pero el único problema es que este estudio no menciona orientación sexual en ninguna parte. Este es solo un estudio que habla sobre cómo la televisión influencia a los niños en cosas como programas de acción y violencia, y cómo los hace menos sensibles, cómo los anuncios de juguete los hacen más consumistas, y cómo programas educativos y didácticos les provocan poco interés. Al mismo tiempo, tampoco puedo decir que Alfreli está del todo correcto, ya que investigación científica muestra que aunque la mayoría del desarrollo de la orientación sexual sea por motivos biológicos prenatales, aún así hay un porcentaje que depende del entorno y la paternidad. Aún así no se sabe ni siquiera un aproximado consistente de qué porcentaje sea este. Pero a pesar de que un porcentaje sea debido al entorno, no es tan obvio que cuando hablamos de entorno este incluya la televisión o los medios en general.
No hay trabajos investigativos al respecto, o al menos yo no puedo encontrar ninguna investigación o estudio que vincule a la exposición de personajes LGBT a los niños y su orientación sexual o su identidad de género. Y busqué por varias horas a través de varios días. Es probable que ver a gays en televisión aporte en una pequeña parte a que se hagan gays, pero también es probable que no. Todo lo que digo es que simplemente no sabemos y no podemos asegurar que sí o que no, a menos que tengamos un estudio que aborde ese tema directamente. Lo que sí encontré fue un estudio de cómo tener padres homosexuales no incrementa la posibilidad de que el hijo o hija sea homosexual. Y no sé ustedes, pero creo que es razonable decir que tus padres son más influyentes que personajes que ves en televisión. Y si ni siquiera tus padres, siendo homosexuales, influyen en tu orientación sexual, entonces dudo mucho que personajes en la televisión sí. Pero no hay trabajo investigativo sobre personajes LGBT y su influencia en la orientación sexual de los niños, así que no puedo asegurar nada. No puedo refutar la afirmación de Odio to Post, pero lo que sí puedo decir es que eso fue muy estúpido de su parte. Tratar de probar que la sexualidad o identidad de género en un niño puede ser influenciada por lo que ve en televisión con un estudio que solo habla sobre la televisión siendo, sí, influyente, pero en otras cosas que no tienen nada que ver con la orientación sexual. Él hizo ese salto. Él simplemente asumió que porque decía influye, influye aplicaba a todo, incluyendo orientación sexual e identidad de género. Es una simple conjetura suya. No se menciona nada relacionado a la sexualidad en absoluto en el estudio que él citó. Esto para mí es otra evidencia del sesgo de estas personas. Solo una persona sesgada haría el salto a decir que afecta la orientación de un niño, aun cuando no dice nada en absoluto sobre orientación en ese estudio. O sea, eso o simplemente no leyó el estudio que él mismo citó. Una de esas dos. Así que de hecho Alfrelly está más cerca de la verdad que Odio to Post, ya que no hay evidencia de que lo que dijeron ellos sea mentira. Y de hecho, como vimos con lo del estudio que busqué yo, que de que sus padres no eran suficientemente influyentes para influir su orientación sexual, de hecho con esa evidencia simplemente ellos están más cerca de la verdad, ¿no? Al menos hace lo que dicen ellos creíble. Pero en el caso de Odio to Post reclama que sí es mentira, pero su evidencia no respalda su afirmación de que sea mentira, porque no aborda en absoluto lo que Alfrelly dijo sobre la orientación sexual. Solo es un estudio sobre comportamientos consumeristas de los niños y son de qué contenido les gusta ver en la tele, es todo. No tiene nada que ver con sexualidad. Y luego otro punto que hace Odio to Post en este mismo video. Odio to Post trata de convencernos que el retrato de personajes LGBT en los medios es de hecho un adoctrinamiento, diciendo esto como respuesta al Alfrelly, ya que ellos proponían que no es un adoctrinamiento. Aquí lo que dijo. El movimiento LGBT es una ideología. Se está implementando cada día más en medios televisivos al alcance de los niños. Los niños son altamente influenciables e imitan las cosas que ven. Se quiere normalizar esta ideología. Ok, tenemos estas 4 cosas. Ahora veamos la definición de adoctrinar en la Real Academia Española. Bueno, creo que con esto ya tenemos algo. O van a decir que no es adoctrinamiento, cuando todas las cosas apuntan a eso. A ver, si está bien o está mal, no voy a profundizar en eso. No tengo un sistema de moral tan fuerte para afirmar eso, ni los conocimientos para decidir qué es lo mejor para los más jóvenes. Para empezar, me encanta que se atreva a decir que no nos va a decir qué es lo mejor para los niños, o si está bien o no, justo después de decirnos que es probable que haga a los niños gay, y después de llamarlo adoctrinamiento, como si adoctrinamiento no tuviera una connotación despectiva ya. O sea, se hace el tonto después de fuertemente insinuar que es malo y luego nos dice que no tiene los conocimientos y la moral para decirnos si está bien o no. O sea, al menos ten las agallas de decir lo que piensas, ¿no? Pero ok, sigamos. Cuando vi esta definición dije, ok, esto es ridículo. Esta definición está incorrecta, me vale verga que sea de la RAE. Esta definición está muy minimizada porque literalmente puede usarse para clasificar, inculcarle a tu hijo a que no robe como adoctrinamiento, ¿sí me entiendes? Así que me di a la tarea de buscar más definiciones porque sabía que esa definición era ridícula. Y después de leer la definición en Wikipedia y aventarme un artículo de Chomsky sobre adoctrinamiento, llegué a la conclusión de que de hecho esa definición no estaba incorrecta. Cuando pensamos en adoctrinamiento, los ejemplos que se nos vienen a la mente son cosas como propaganda de la Unión Soviética, de la Alemania nazi en aquellos tiempos, ¿no?
O ejemplos más actuales como Corea del Norte enseñándoles cómo Kim Jong-un es prácticamente Dios desde niños. O China con sus créditos sociales. Eso es lo que se nos viene a la mente, pero la definición correcta según Chomsky, con la cual estoy de acuerdo, en términos muy simples es cuando le inculcas una enseñanza a alguien sin darles opción. Cuando les enseñas que lo que tú dices es lo correcto y hasta ahí. Y pues es cierto, al fin y al cabo, eso es lo que hacen todos esos regímenes autoritarios que mencioné. Y al mismo tiempo eso es lo que hacemos con nuestros hijos al decirles, no robes. No les estamos dando opción. No les decimos, pues mira hijo, no sé tú, pero yo creo que robar no es bueno, pero allá tú decides qué hacer. O sea, no les damos opción. Creemos que lo que decimos es correcto y los adoctrinamos a pensar eso desde chicos. Entonces, según esta definición, el retratar personajes LGBT en los medios sí es un adoctrinamiento también. Al fin y al cabo, dudo mucho que la gente que quiere normalizar a la gente LGBT siquiera considere que lo que están haciendo está mal. Y como para ellos es obvio que es algo bueno, entonces no dudan en adoctrinar a niños, a acostumbrarlos a personajes LGBT a través de los medios. Entonces de lo que nos damos cuenta aquí es que lo que hace a cierto adoctrinamiento malo o bueno es si aprobamos o no de él. Y ya. Porque lo que la gente hace con este argumento es decir que, mira, el movimiento LGBT es un adoctrinamiento porque esto y esto y esto. Mira, ¿ves? Es adoctrinamiento. Y simplemente dicen que es malo porque es un adoctrinamiento. Pero entonces, si fuéramos consistentes dentro de esa lógica, entonces también tendríamos que desaprobar de los padres adoctrinando a sus hijos a no robar, a estudiar o a no hacer el mal en general. Y eso es obviamente ridículo. Estos adoctrinamientos son razonables. Así que si de verdad crees que el retrato de personajes LGBT en los medios es prácticamente igual al adoctrinamiento de Corea del Norte, primero que nada, sal de casa, por favor. Y segundo, pregúntate si es bueno o no. Porque así es como determinamos ya como sociedad si es cierto adoctrinamiento es malo o bueno. En el caso del adoctrinamiento de ir a la escuela que le hacemos a los niños, estamos tan seguros de que ese adoctrinamiento es bueno que varios países ya hicieron ilegal el no educar a tus hijos, ya sea con multas o incluso con tiempo en prisión, y no hay nadie quejándose, ¿sí me entiendes? Porque estamos tan seguros todos de que la educación es algo bueno. Entonces solo te queda hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que es buena esa normalización de los LGBT? ¿Tú crees que hay algo de malo en que haya negros y gays en la televisión? Quiero pensar que la mayoría diría que no tiene nada de malo. Y si ese es el caso, entonces ¿cuál es el problema entonces de que se promueva? O porque no tiene sentido simplemente quejarse del hecho de que se promueva, ¿sí me entiendes? No hacemos eso con nada, nomás porque te lo están forzando, esa es la queja. ¿Por qué no te quejas de que te fuerzan eso? De que a los niños los están forzando a ir a la escuela, ¿sí me entiendes? Eso es una crítica que no se aplica en ningún otro lugar, el quejarte de ser forzado a algo, a menos que creas que sea malo, digo, entonces en ese caso sí está mal que lo fuerce, ¿no? Y tampoco estoy tratando de insinuar tampoco que sea imposible que la respuesta sea no, o que si dices que es mala, entonces eres un transfóbico, homofóbico y todo lo que termina en óbico. No, es posible que tú genuinamente creas que la normalización en los medios haga daño, y es por eso que dirías no, y no porque no quieras el beneficio de los LGBT. Aunque en ese caso estarías equivocado, porque como ya mencioné, hay muchos estudios parecidos al del efecto Scully y el otro estudio que cité, que demuestran cómo la representación en medios trae buenos resultados para miembros de esos grupos. Pero por favor no uses el argumento de que es mala por ser un adoctrinamiento en sí, porque como ya expliqué no tiene sentido. Ahora, para hablar sobre ese estatus de forzado que le dan a los aspectos inclusivos en películas, con forzado normalmente entiendo que se refieran a cosas que no tienen sentido, que tal personaje sea minoría, mujer, LGBT, etcétera, o que no tenga una razón lógica para estar ahí. Y como dije al principio, estoy de acuerdo en que la inclusión en los medios de entretenimiento hoy en día están mayormente forzados, siguiendo la definición de forzado antes explicada. El problema es el mismo al de ¿por qué lo hacen político? Ya que lo mismo pasa, dicen que uno de los problemas es que es forzado, pero al mismo tiempo muchas cosas en películas y videojuegos son forzadas ya todo el tiempo y nunca nadie se queja. O al menos no al mismo nivel. En su video de la inclusión no es el problema, sino no saber incluir del mundo de Saul. Sí, ya sé que estoy mencionando mucho a Saul, pero ¿qué quieren que diga? El pobre muchacho está perdidísimo.
En este video muestra algunos ejemplos de escenas en donde la inclusión ha sido forzada y algunos casos en los que se hizo de forma más orgánica. Uno de estos ejemplos es la escena en Avengers Endgame, donde el grupo de mujeres superheroínas se juntan todas al mismo tiempo para salvar a Peter Parker y hacer una escena empoderadora, como diciendo: aquí estamos, somos mujeres, nosotras defendemos al hombre y somos poderosas, o algo así. Y Saul tiene razón, no tiene sentido que este grupo de superheroínas que estaban esparcidas alrededor del campo de batalla y sin comunicación de la nada se junten en el mismo lugar. No tiene sentido, ¿cierto? Pero, ¿y qué si no lo tiene? Quiero dejar en claro que sí, es cierto que el no hacer sentido hace el guión un poco peor. A un nivel casi insignificante en casos como este, pero sí, peor. Pero la verdadera pregunta que estoy interesado yo es: ¿ese poco peor justifica tanta indignación? ¿Acaso Saul me está diciendo que lo único que tuvo que hacer Marvel para no hacer enojar a todo el mundo diciendo inclusión, inclusión, todo lo que tuvo que hacer es el simple hecho de introducir en la historia que se repartieron unos walkie-talkies antes de empezar a pelear y así es como se sincronizaron? ¿En serio me dices que eso es todo lo que causa la indignación? Algo que puede ser tan fácilmente arreglado y que, a pesar de no hacer sentido, no afecta en absoluto la historia principal. Lo siento, pero voy a presionar X for doubt. Porque lo que Saul también hace en su video es asegurar que eso es lo único que hacen. Solo indicar que no tiene sentido. Mientras tanto se pone a debatir cómo es que en un juego con tantas incongruencias existentes, el hecho de meter un personaje negro, ahora sí, eso es pasarse la línea. Ok, cabrón, lo que digas. Sí, cómo no. Yo que te creo, ¿no? Si estas personas fueran consistentes, se quejarían de cómo hablan en inglés en películas como El Gladiador o Troya. O cómo te puedes curar de 10 balazos siempre y cuando descanses por 5 segundos en juegos de disparos. O cómo a Goku le dolían las inyecciones al mismo tiempo que podía aguantar de ataques de Freezer que destruyen planetas. Están siendo selectivos, sesgados e hipócritas. Ya para terminar, solo quiero aconsejarles a todas estas personas que creen que la inclusión forzada es terrible, es que no caigan en la lógica de todo esto, porque sí, hace lógica lo que dicen, pero no quiere decir que sea cierto. Ser lógico y ser cierto son cosas diferentes. Y siento que hoy en día mucha gente acepta algo como cierto solo porque suena lógico. Un ejemplo de esto es lo que dijo Saul, y estoy parafraseando: God of War no debe romper la fidelidad que ha tenido hasta ahora al poner un personaje negro. Esta lógica tiene sentido si fuera verdad, pero no lo es. Porque God of War nunca fue fiel a la mitología, así como ya establecimos con los ejemplos anteriores. Y en el caso de Audio to Pose y también estoy parafraseando, la ideología LGBT en los medios sí influye en la orientación sexual de los niños, así como muestra este estudio. Tampoco es verdad, porque ese estudio no habla sobre la orientación sexual en los niños en absoluto. Ni siquiera se menciona la palabra sexo en absoluto. O sexo o género, lo que sea, nada. Dejen de ser víctimas de la lógica, por favor. Porque sí, la lógica es muy buena y a veces es todo lo que tenemos, pero no es nada si las premisas de sus conclusiones no son ciertas. Cuando escuchen la opinión de alguien, asegúrense al mismo tiempo de que la evidencia que presentan o las premisas en las que se basan sus conclusiones sean ciertas. Acostumbrémonos a verificar la validez de lo que la gente dice y los aliento a hacer lo mismo con la evidencia que presenté en este video. Así que si Audio to Pose o Saul o cualquier persona está dispuesto a debatirlo en vivo, yo estoy más que dispuesto a hacerlo cuando quieran, porque en serio me da mucha curiosidad cómo justificarían muchas de estas posiciones ridículas en tiempo real. Y si no están dispuestos a hacerlo, no se preocupen, yo entiendo que solo lo hacen por dinero y no creen de verdad en nada de lo que dicen. No hay problema, yo respeto su mentalidad de tiburón. Y pues hasta aquí el video, y pues al final, ya que estaba editando, me di cuenta de lo ridículo que es estar hablando de la inclusión y del beneficio de los negros en un país como México, en el que hay muy poca población negra, pero más que nada, bueno, en el caso de los LGBT sí serviría de algo, ¿no? En México. Pero aún así yo creo que serviría de algo, porque también te enseña sobre los sesgos que tiene la gente. Por ejemplo, en este caso la gente estuvo muy sesgada. Y pues simplemente me frustraba ver lo sesgada que está la gente en este discurso y lo fácil que es ganar views en esas cosas, hablando de la inclusión es mala, la inclusión es mala, simplemente por decir que la inclusión es mala, a pesar de que los argumentos sean completamente estúpidos. Así que ojalá y esto sirva de algo, ojalá te haya cambiado la opinión en algo, muy probablemente no lo hice,
pero bueno, ya que al menos lo intenté. No olvides no olvides darle like al video. Suscríbete. Muy seguramente eres de las personas que está en contra de la inclusión si estás viendo este video y estás enojado conmigo, y de seguro le vas a dar dislike, y en ese caso pues dale dislike también, porque de igual forma me sirve. Un dislike o un like no afecta, no hay una gran diferencia entre los dos te dan ¿cómo se dice? Oportunidades de ser descubierto, ¿no? De que se recomienda tu video. Así que si eres un hater de esto y toda la inclusión y la chingadera, o eres un fan de odio tu post y Saul, pues dale dislike, por favor. No sé cuándo haré un video de nuevo en el futuro, pero nos vemos, supongo.